Somos iglesia, somos Amisadai. Bienvenidos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Esta semana el devocional es llamados a comprometernos. Y hoy meditaremos en la palabra de Dios en Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 63. Dice así la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta lección, este devocional de esta semana, está relacionado con algunos que vimos algunas semanas anteriores, como es llamados a ser discípulos, llamados a servir. Los tres incluyen un llamamiento. Asimismo, los tres incluyen una decisión por parte de la persona a la cual se está llamando. Cuando hablamos de llamados a comprometernos, estamos hablando de asumir voluntariamente una responsabilidad delante del Señor. Asumir un compromiso. Muchas veces no nos gusta comprometernos porque eso demanda una obligación en el futuro. Y no nos gusta tener obligaciones, queremos estar tranquilos, ojalá no tener que dar cuenta a nadie, ni estar sujetos a ningún tipo de presión. Pero el camino del Señor y el camino del discípulo no es así. Es un camino de obligaciones, es un camino que tiene que efectuar tareas y que necesita la participación de ese discípulo para poder adquirir la enseñanza que Dios tiene para él y para que pueda crecer en el camino de Dios. A veces no estamos dispuestos a asumir ese compromiso. Pero sin embargo, en otras áreas de nuestra vida sí estamos dispuestos a hacerlo. En lo económico, en lo laboral, en lo familiar, estamos dispuestos a hacerlo. Pero muchas veces cuando se nos pide o cuando el Señor nos llama a asumir algún rol, algún compromiso en cuanto a lo espiritual, entonces colocamos excusas, colocamos ciertos motivos con los cuales podamos zafarnos y no asumir aquello que se nos está pidiendo que hagamos. En este pasaje, fíjese usted que habían tres personas que querían ser discípulos del Señor, querían participar. Pero sin embargo, los tres cayeron en algo común que caen las personas. El primero se ofreció voluntariamente, sin haber sido llamado. Y no calculó las implicancias que tenía ese llamamiento, que implicaba renunciar a todo lo material por la causa del Señor y que el reino de Dios ocupase el primer lugar en su corazón. El segundo, si bien es cierto, recibió un llamado y se veía toda la intención de poder obedecerlo, pero sin embargo colocó a otra cosa en primer lugar del Señor. No sabemos si el padre de la segunda persona estaba vivo y en el futuro iba a morir, o si había muerto. Y como era común en los funerales de ese tiempo, la persona moría, era enterrada y después de un año, cuando ya la carne se había disuelto, el familiar iba y sacaba esos huesos y los metía en una cajita, en una ranura dentro de la tumba. Y ahí recién se completaba ese funeral. Pero en cualquiera de las condiciones que fuese, que ya haya muerto o que vaya a morir, el Señor nos dice que no hay nada que podamos poner en primer lugar. Y la tercera persona que se quería comprometer
Se parecía al primero porque no fue llamado, y se parecía al segundo porque también colocó una excusa. Entonces él colocó a la familia. Y al parecer suena muy bien, pero cuando hablamos del llamamiento del Señor, cuando hablamos de entregar nuestra vida a Cristo, cualquier cosa, por muy cordial que parezca, por muy razonable que parezca, cuando estamos hablando del llamamiento del Señor, cuando Dios nos está llamando a algo, ninguna de esas excusas pueden tomar un lugar preponderante en nuestra vida. Entonces, lo que la palabra del Señor nos dice es que, si bien es cierto, hay voluntad muchas veces de servir, pero cuando llega el momento de comprometerse y dejar algo en pro de servir al Señor y pasar algo a un segundo lugar para poner al Señor en primer lugar, entonces comenzamos a tomar distancia. El llamado del Señor a comprometernos implica colocar a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. E implica que nosotros tenemos que sopesar o pesar el compromiso que nosotros hacemos con Dios. Si tú te fijas en la palabra de Dios, todos los pactos que Dios hace son unilaterales. Él pacta con el hombre, no el hombre con él. ¿Por qué? Porque sabe que somos polvo, que somos carne, que somos débiles y que vamos a fallar. Entonces Dios no nos obliga a comprometernos, sino que nos llama para que nosotros voluntariamente, de nuestro propio corazón, asumamos un compromiso con Él. Algo que salga de nosotros mismos. Y frente a eso el Señor nos llama a pesar nuestras palabras. Dice, la Escritura también nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y en Eclesiastés 5:4 el Señor nos dice, cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Quizás en esta hora, a lo mejor el Señor está redarguyendo nuestras propias conciencias que en algún momento hicimos algún pacto, hicimos algún compromiso con el Señor y lo tomamos a la ligera, lo dejamos de lado y no cumplimos al Señor. Y aquí, en el tercero que se ofreció para ser discípulo, el Señor le dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, no puedes comprometerte con Dios y después hacer como que no ha pasado nada. Y por eso el Señor te habla en esta mañana. Si alguna cosa comprometiste, si alguna palabra dijiste al Señor de tus labios y lo dejaste de hacer, entonces el Señor te llama a que lo retomes. Y si en otro caso otro no ha tomado la decisión y siempre le gusta mirar la batalla desde lejos y ver cómo los demás pelean y cómo los demás se desangran por el reino de Dios, y él solamente está a la sombrita, bajo la cobertura de aquellos que oran, de aquellos que trabajan en el reino de Dios, y no quiere comprometerse, el Señor en esta hora le llama a comprometerse y a colocarlo a Él, no como un amuleto en su vida, sino como el que tiene el primer lugar en su corazón. Que el Señor te bendiga.